El Mundial de Fútbol nos dejó muchas verdades ocultas, no solo el resultado deportivo. Ha quedado demostrado que, desde el mismo momento en que la Argentina ganó la Copa en Qatar, se inició una campaña sistemática de descrédito. Se los tilda de racistas, engreídos y soberbios. Analicemos lo que hubo y hay detrás. Pero antes, recordemos que el ser humano puede ser arreado como ganado con enorme facilidad. Quien conoce el funcionamiento del cerebro humano, posee la capacidad de dominar al resto. Y el Mundial nos demostró, con absoluta claridad, cómo fue manipulada la mente y la percepción de la mayoría de la población global. ¿Recuerdan la película Forrest Gump? El protagonista, un buen día, comenzó a correr y no paró. Cientos de personas empezaron a seguirlo. Muchos corrían a su lado simplemente porque era una moda, otros, porque en sus mentes idealizaron que lo movía un ideal espiritual superior, creyéndose por encima del común de los mortales. Aquella escena reflejó el efecto bandwagon, o efecto arrastre, que es la tendencia del ser humano a hacer, pensar o creer algo simplemente porque la mayoría lo está haciendo. En la película, muchos lo siguieron por imitación, suponiendo que era lo correcto. Cuando las personas actúan colectivamente de la misma manera, presenciamos la conducta de manada o comportamiento de rebaño, herd behavior. Por su parte, la psicología define la prueba social, social proof. Cuando una situación es ambigua y no se sabe cómo actuar, el individuo asume que los demás poseen mayor información y, por ende, copia su conducta. En el caso que nos ocupa, al escuchar repetidamente la narrativa de que la Argentina es racista, el oyente, por el solo hecho de consumir un vídeo o una nota, valida esos dichos como ciertos. Al aceptarlos y comenzar a pensar como la masa, se incorpora a la manada imitando el pensamiento implantado. Se produce allí una despersonalización total, el individuo deja de razonar por sí mismo, habiendo asimilado la idea preconcebida. Muchos de los que afirmaban a viva voz que el argentino es soberbio jamás vivieron en el país, ni siquiera estuvieron de visita. Sin embargo, su juicio es la simple adaptación de la afirmación de un extraño a quien tampoco conocen, a quien solo ven a través de una pantalla. ¿Por qué la difamación contra el país fue tan encarnizada durante el Mundial? ¿Qué se oculta detrás? Resulta evidente que se trata de un plan perfectamente orquestado, dado que la campaña acusatoria comenzó años atrás. Los pueblos originarios de África pertenecen a dicho continente, por ende, es su hábitat natural. Sin embargo, se pretende exigir la presencia de población negra en nuestro país. ¿Por qué, si la demografía autóctona y los flujos migratorios históricos no tuvieron esa composición? ¿Por qué se exige a ciertos países lo que no se le demanda al resto? Nadie tilda de racistas a las selecciones africanas por no incluir jugadores blancos, ni se acusa a las naciones asiáticas por carecer de representantes afrodescendientes. Resulta notorio que no existe el mismo juzgamiento para otros continentes. Señalan a la Argentina acusándola de soberbia, pero olvidan conductas de otras potencias. Parecen omitir las festividades en Alemania tras ganar un mundial, donde se entonaron cánticos mofándose de cómo los gauchos se arrastran. A nadie se le ocurre acusar de racismo institucional a naciones europeas donde los empleos más postergados son sistemáticamente asignados a migrantes latinoamericanos. Nadie acusa públicamente a entrenadores como Louis van Gaal, a pesar de sus reiterados tratos despectivos hacia los futbolistas sudamericanos que pasaron por sus equipos. Cuando una idea se replica incansablemente, la naturaleza pasiva del ser humano, que raras veces verifica la información recibida, la da por cierta. Pero quien orquesta la narrativa es el único que conoce su verdadera finalidad. Sabe que si la masa la replica, el tiempo hará su trabajo convenciendo a las mentes vulnerables y garantizando el éxito del relato. Al escuchar en diversos medios que los argentinos son soberbios, la idea se valida por mera repetición. Para que este esquema triunfe, solo se requiere que ciertos operadores difundan la afirmación tendenciosa, desde periodistas que no disimulan su aversión hacia el país, hasta espectadores ordinarios que prefieren cualquier resultado antes que ver triunfar a la Argentina. Una vez comprendido el funcionamiento del cerebro y los mecanismos de la conducta humana ante la manipulación mediática, corresponde analizar cómo el descrédito sistemático se constituye en un poderoso factor de desestabilización psicológica. En la ciencia militar y la estrategia de persuasión de masas, la difamación no es un acto espontáneo ni inocente, es una herramienta diseñada minuciosamente para erosionar la fortaleza mental del adversario, minar su cohesión interna y neutralizar sus capacidades antes o durante el combate. En el ámbito del deporte de élite, donde la presión psicológica es tan determinante como la aptitud física, la campaña de hostigamiento lanzada contra la selección argentina buscaba precisamente eso: quebrantar el templo emocional de los futbolistas, despojarlos de su templanza y forzarlos a la distracción o la réplica desmedida. Sin embargo, la estrategia no calculó la resiliencia moral y la fortaleza de espíritu del plantel.
Lo que fue concebido para quitarles fuerza y desestabilizarlos terminó convirtiéndose, por un fenómeno de cohesión reactiva, en el combustible que consolidó su templanza y los condujo a la gloria. La historia nos ofrece antecedentes elocuentes sobre la efectividad de estas tácticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen alemán perfeccionó el uso de la propaganda bélica lanzando, mediante la aviación y la artillería, millones de panfletos sobre las líneas enemigas y las poblaciones civiles. El propósito no era informativo, sino estrictamente desestabilizador: sembrar el desconcierto, inculcar la futilidad de la resistencia, erosionar la moral del soldado en el frente y minar la determinación de la población civil para propiciar su rendición incondicional antes del arribo de las tropas. En el contexto contemporáneo, las redes sociales y las plataformas de comunicación masiva han reemplazado a la aviación en la dispersión de estos panfletos digitales. La campaña de descrédito orquestada contra la selección argentina operó bajo el mismo principio de guerra psicológica: un bombardeo sistemático de narrativas hostiles diseñado para aislar emocionalmente a los futbolistas, minar su templanza y quebrantar su cohesión en el terreno de juego. 1. La cohesión nacional como amenaza geopolítica. En el escenario internacional contemporáneo, caracterizado por una vigilia peligrosa, la fragmentación social es la principal vulnerabilidad que los bloques de poder explotan en naciones emergentes. Un país dividido y desmoralizado es impredecible e inofensivo. El triunfo en Qatar provocó un fenómeno contraintuitivo para los centros de ingeniería social: una cohesión colectiva absoluta. Millones de personas en las calles, compartiendo un mismo sentimiento de orgullo y pertenencia, desarmaron los relatos de división social. Desacreditar a la selección, tildándola de racista, soberbia o violenta, no buscaba solo golpear a 11 futbolistas. El objetivo real era infundir vergüenza de origen en el ciudadano común, forzar un sentimiento de culpa de identidad y romper el núcleo de unidad que el fútbol había soldado. 2. El miedo subyacente y el Atlántico Sur. Argentina no es un actor menor en el mapa geopolítico que se reconfigura hacia la explotación de recursos estratégicos. El país es la puerta de entrada a la Antártida, posee el control proyectado sobre el pasaje de Drake y custodia la cuenca de hidrocarburos y pesquería del Atlántico Sur. Un pueblo con la moral alta, consciente de su soberanía y fuertemente unido en torno a sus símbolos, es un interlocutor incómodo en la mesa internacional. La persistente demanda en el Comité de Descolonización de la ONU cobra mayor peso político cuando la causa tiene el respaldo visceral y unánime de toda una población. La exhibición de banderas y el canto popular referente a los pibes de Malvinas en una vitrina vista por 4.000 millones de personas transformaron un evento deportivo en un recordatorio geopolítico incómodo para las potencias globales. El pueblo argentino no olvida y quiere sus islas que se la devuelvan. Pasan los años, y el pedido nunca se olvida ni decae. 3. La batalla cultural por la identidad. El relato acusatorio sobre el racismo o la soberbia fue construido bajo parámetros de la agenda cultural anglosajona, intentando juzgar la demografía e historia sudamericana mediante categorías analíticas ajenas. El objetivo táctico: aislar a la Argentina de sus vecinos continentales y del sur global, intentando generar antipatía externa. El resultado real: la narrativa fracasó puertas adentro. La población se dio cuenta del ataque contra sí, y reaccionó reforzando su sentido de pertenencia y su confianza en la conducción del equipo. El pueblo está mostrando ser un renegado que no le importa el que dirán, es argentino y quiere seguir siéndolo. 4. El significado de vencer a las potencias. En el imaginario colectivo y en la psicología social del país, el triunfo futbolístico sobre potencias históricas no responde a una mera búsqueda de trofeos de cristal, sino al simbolismo de la equiparación. Vencer en la cancha al colonizador o a la potencia dominante opera como una reparación simbólica, la demostración que, en igualdad de condiciones y con preparación y coraje, puede prevalecer sobre el centro geopolítico. Los argentinos no se achican ante nadie, eso los hace un pueblo difícil de dominar. Un pueblo que quiere seguir siendo lo que es, difícilmente se va a doblegar a bandera extranjera. Tomando en cuenta que nos hallamos ante un posible conflicto a escala mundial, que a la mayoría de la población en el mundo se la mantiene al margen de esa realidad y por lo tanto descreen que ello pudiera ocurrir. Pero analizados los hechos internacionales, existen indicios vehementes que los países se están preparando para un conflicto armado internacional. Gobiernos europeos aconsejan a su población que prepare una mochila de emergencia para 72 HS. Una guerra se declara, luego de años de preparación, aun cuando la población lo descubre recién al momento que los medios de comunicación informan. Que tal situación requiere que las potencias cuenten con aliados en todos los continentes y sobre todo en caso de no tenerlos, elaborar los planes de guerra de conquista necesaria para desplegar su estrategia militar. Que como bien sostenía Churchill, la Argentina es un país que no pueden permitirse se convierta en potencia porque arrastraría indefectiblemente tras sí al resto de América Latina. Las maniobras desplegadas en el último mundial
tienden precisamente a sembrar odio en el resto de los países latinoamericanos contra el país que reúne el potencial de hacer frente a potencias europeas y del norte. Y la razón de ese temor por el cual se inició la campaña de descrédito no radica únicamente en una cuestión de soberanía insular, sino en la posición geográfica y estratégica única que ocupa la Argentina. 1. El temor a un bloque hispanoamericano neutral. Históricamente, la doctrina exterior argentina, como ocurrió en las guerras mundiales, se inclinó hacia la preservación de su soberanía y la autonomía estratégica a través de la neutralidad. Si en un escenario de tensión o guerra global la Argentina consolidara un liderazgo moral y político regional, su peso arrastraría inevitablemente a buena parte de Sudamérica a permanecer al margen de la conflagración. Para los bloques que disputan la hegemonía militar, un continente entero cerrado a la provisión irrestricta de materias primas o denegado a bases tácticas constituye un obstáculo insuperable. Desarticular el liderazgo cultural y la cohesión de la Argentina mediante la desmoralización es la forma de prevenir que sirva de faro de no alineamiento para la región. 2. El verdadero premio mayor, el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake y la Antártida. En tiempos de guerra global, las grandes infraestructuras mundiales de transporte, como los canales de Panamá y Suez, son puntos críticos de alta vulnerabilidad. Si esas vías sufren bloqueos o sabotajes, el comercio global y los despliegues navales están obligados a rodear el extremo sur del planeta. El pasaje de Drake y el Cabo de Hornos son los pasos interoceánicos naturales más importantes del globo. El país que controla la Patagonia y la proyección marítima sobre el Atlántico Sur tiene la llave de paso de las flotas navales y del flujo de hidrocarburos. La proyección a la Antártida, la península antártica, reclamada por la Argentina y solapada por el Reino Unido, es la reserva de agua dulce, minerales y recursos estratégicos del futuro. Un pueblo sumiso o fragmentado, con una autoestima destruida, no reclama sus derechos soberanos ni cuestiona la militarización extranjera en sus aguas. En cambio, un pueblo orgulloso, cohesionado y consciente de su peso estratégico, es un escollo directo para el dominio absoluto del Atlántico Sur. 3. La sincronía diplomática y la cuestión Malvinas. Nada en el tablero diplomático es fruto de la casualidad. Que 2 días después que la selección argentina mostró la bandera que decía las Malvinas son argentinas, ONU de respaldo al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas obligando a Inglaterra a negociar las islas con Argentina, o que la diplomacia británica reaccione con extrema sensibilidad ante la bandera desplegada por la selección, demuestra que la disputa por el relato no es meramente deportiva. El hostigamiento o la campaña de descrédito buscan que la población internalice un complejo de inferioridad para que considere fútil cualquier reclamo soberano. O sea, necesitan que el pueblo esté desmoralizado para dominarlo y ocupar su territorio, porque si un pueblo está desprevenido no se defiende y acepta lo que le imponen. Por eso los mantienen al margen del entramado que se teje años antes para terminar con la declaración de guerra. Cuando descubre que hay guerra, el pueblo no sabe qué hacer. Pero un pueblo que se une, y sabe de antemano las trampas que se tejen sobre él, es difícil de ser doblegado. Al momento de la crisis, la parálisis y la desorientación son inevitables. En cambio, la dinámica se invierte por completo cuando una nación logra 3 factores determinantes. Conciencia del contexto, comprender las maniobras mediáticas, las operaciones de descrédito y los intereses que se disputan sobre sus recursos. Cohesión social e identidad, la certeza de que la unión interna no es una consigna abstracta, sino un escudo de supervivencia. Orgullo y dignidad intactos, la convicción de que el suelo, la historia y el destino propio no están en venta ni son negociables. Un pueblo despierto no puede ser sorprendido por las trampas de la geopolítica. La fortaleza moral y la claridad conceptual transforman a una comunidad en una estructura invulnerable frente a las presiones externas. Es hora que la población despierte, no es solo fútbol, es mucha tela por cortar detrás del Mundial. Por estar anestesiados, permitió el pueblo argentino que un gobierno corrupto entregara parte del territorio a los chinos que pusieron una base militar en Neuquén. Años atrás, el periodista Jorge Lanata lo expuso, pero el pueblo no fue a protestar por la cesión a los chinos del territorio. Ya permitió la desidia, que el enemigo esté asentado en nuestro territorio. Lentamente están usurpando nuestro territorio. Del mismo modo que se festeja por un mundial ganado y se pide justicia por el robo sufrido, el pueblo debe luchar por el despojo que está sufriendo. Que hay indicios que los poderosos están preparándose para una futura guerra no lejana, lo hay. Quien no quiera ver es su problema. Pero es necesario preservar este país. Es nuestro. No de ellos, y los gobernantes que nos venden ya saben lo que hacer con ellos.